Buenas tardes, bienvenidos al aula de literatura del Centro Cultural La Nao. Esta tarde tenemos la suerte de tener con nosotros al escritor Luis Landero, que le doy inmediatamente la bienvenida y mi agradecimiento por haber aceptado estar aquí con nosotros. Vamos a dedicarla a hablar de la obra de Luis Landero, sobre todo de su último libro, El huerto de Emerson, y para ello también contamos con la presencia de Txelo Candel, que es profesora de esta universidad, profesora de literatura española, es también poeta y es muy buena conocedora de la obra de Luis Landero. A ella le paso la palabra para que presente al autor y también para que introduzca o inicie el diálogo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Cristina, y gracias también, por supuesto, a Luis Landero por haber aceptado la invitación. Yo le dije a Cristina que no iba a hacer una presentación formal de Luis Landero porque, obviamente, todas las personas que estamos aquí hemos leído su obra, conocemos su biografía y que iba a ahorrarme ese paso, pero sí que quiero decir algo, simplemente. Yo cuando empecé a leer este libro, El huerto de Emerson, inmediatamente, supongo que a todos os habrá pasado lo mismo, me vino a la mente el libro, bueno, dos libros, en realidad dos libros. El balcón en invierno, que la crítica ha comentado que eran los dos libros biográficos de Luis Landero, no sé hasta qué punto, pero desde luego se consideran así, y el otro libro, Entre líneas, ¿verdad?, que sería un ensayo donde él habla de su forma de entender la literatura. Y bueno, decir que hay mucho más, porque en cada nueva novela de Luis Landero hay mucho más, ¿no? Hay temas que ya conocemos, pero siempre aparecen otros nuevos. Bueno, si te parece, Luis, sí, empezamos sin más, ¿no? Claro, hablar un poco de la... No hemos preparado realmente nada, así que un poco a lo que salga, como dices en tu novela. Voy a escribir a ver qué ocurre. Bueno, lo primero que me llama la atención cuando empecé a leer el libro, lo primero que me llamó la atención, desde luego, fue lo de tengo un cuaderno nuevo, que me sonaba también a esta otra novela, Al balcón en invierno, cuando hacías un juego como metaliterario, ¿no?, de juegos, el proceso de escritura. A mí me gustaría que nos hablaras un poquito también de cómo surgió esta idea del huerto de Emerson, qué significa para las personas que todavía no hayan leído el libro esta metáfora tan maravillosa, ¿no?, del huerto. Y bueno, cuéntanos un poco el inicio de todo, cómo fue todo. Muchas gracias, Txelo, y bueno, gracias a Txelo, gracias a Cristina. Gracias por vuestra hospitalidad, por haberme invitado hasta aquí. Gracias a todos vosotros, ¿no? Que, claro. Perdón, ¿el micrófono está encendido? Sí, lo tienes. ¿Está encendido o no está encendido? Sí, no lo sé, joder. No, ahora sí. Sí, no, que muchas gracias. Estaba dando aquí las gracias, ¿no?, a Txelo, a Cristina y a todos vosotros por vuestra presencia, y bueno, siempre es un gusto estar aquí hablando. Y no sé, a veces es que no sé yo si tengo algo interesante que decir fuera de los libros que escribo, porque uno escribe los libros y ya está, eso es lo que tiene que decir. Lo demás son añadidos un poco ociosos, ¿no? ¿Qué puede decir uno? ¿Cómo surgió este libro? Como me ha preguntado Txelo, pues no lo sé muy bien, porque El huerto de Emerson, desde luego, no era el título inicial. El título inicial era La rebusca. Ese fue el primer título que se me ocurrió. A la rebusca, que era un poco como esas mujeres del sur, ¿no?, de Andalucía, de Extremadura, bueno, y de otros muchos sitios, que duda cabe, que después de la vendimia y después de la recogida de la aceituna, entraban en los campos para recoger las sobras, lo que habían quedado, las aceitunas y las espigas, las aceitunas, las uvas, lo que había quedado después de la recogida. Y un poco, sí, esa era la idea. Pero mi editor me dijo, no, porque si pones a la rebusca, los lectores van a pensar que estos son sobras tuyas, sobras de... Mejor no lo pongas, porque, bueno, en fin, es la visión del editor, ¿no? Y luego surgió lo del huerto de Emerson, porque las mejores cosas surgen a veces así. El huerto de Emerson yo creo que es un buen título, y es un título que da idea de lo que quiere ser el libro. Porque
porque yo descubrí a Emerson, unos ensayos que hay en la colección Austral. Sí. Lo descubrí con 18 años o por ahí, no sé cómo cayó en mis manos, era un viejo tomo de Austral, pero para mí fue maravilloso, ¿no? El descubrir esos libros, porque hoy se llamarían de autoayuda, pero todo el romanticismo se llamaría de autoayuda, porque todo el romanticismo clásico es un poco una exaltación del yo, yo puedo, yo sé, yo lo intento, yo, ¿no? Y para mí fue muy importante porque es una época de encrucijada a los 18 años, bueno, más o menos. Es una época en que no sabes muy bien qué es lo que quieres hacer, hacia dónde quieres tirar, qué sentido tiene tu vida. Y entonces de pronto lo que hace Emerson es venir y decirte confía en ti mismo. Esto parece muy sencillo, ¿no? Pero es que Emerson lo dice muy bien, ¿no? Lo dice muy bien y te anima a confiar en ti mismo. Y entonces a sembrar en tu huerto, porque todos hemos recibido en herencia un terrenito donde tenemos que plantar nuestros frutos, ¿no? Nuestras lechugas, nuestros tomates, nuestras cosas, ¿no? Y habrá huertos mejores alrededor, que son mejores, y que tienen lechugas mejores, y que tienen cosas maravillosas. Pero nuestra tierracita es esta, y lo que tenemos que cultivar es esto. Es decir, nos anima a ser nosotros mismos, ¿no? Con todo el orgullo que eso significa. Y entonces para mí eso fue una lectura maravillosa, con 18 años, ¿no? Y entonces este libro, que al fin y al cabo lo que cuenta es cómo yo me convertí en escritor, como fin, entonces pues empezó así, empezó con el intento, como tú decías antes, Chelo, ¿no? de dar un paseo por el bosque, de salir a pasear, empezar a escribir como que sale a pasear, a ver qué encuentro, ¿no? Y bueno, pues sales por el bosque, a veces encuentras esto, mira, encuentras una ardilla, mira, encuentras esto, ves el río cómo fluye, como si sales a pasear por una calle de Valencia o de Madrid o de donde sea. Pues en principio no pasa nada, pero de ti depende que pase o no pase, de tu mirada. Entonces tú sales, miras y lo que ocurra depende de ti depende descubrir lo que está ahí, pero que no está descubierto, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues se empieza a escribir y ya está. Y uno sigue el camino, ¿no? Hay una parte, bueno, es que yo el libro lo tengo subrayado, como te decía antes, porque que son todas ideas que a mí me llevan a otras ideas y me llevan a otras ideas que aparecían en libros anteriores. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención y es cuando dices, casi toda mi vida está vendimiada ya. Es decir, casi toda tu vida la has contado de alguna manera en libros anteriores, de tu etapa de guitarrista, eso lo has contado en El guitarrista precisamente, has hablado también de tu propio canon personal, ¿no? de tu santuario de escritores, has hablado también en otras ocasiones, de tu forma de entender la literatura, has hablado, pero a mí siempre me sorprende, realmente no creo que todo esté ya vendimiado, creo que siempre hay recovecos. Y esa forma de volver al pasado, ¿no? De recoger la memoria de lo que hemos sido, me parece fundamental, porque este huerto que todos tenemos tiene también que ver mucho con el pasado, con nuestro pasado personal. Y ahí hay mucho en tu vida, sobre todo en la infancia, ¿verdad? Hay mucho que sacar, hay mucho que narrar. Bueno, es que claro, cuando yo digo dar un paseo por el bosque, es dar un paseo por el bosque del pasado, porque si no, ¿por dónde va uno a pasear? Evidentemente, cuando uno está en su mesa y se pone a escribir y a dar un paseo con la pluma en la mano, pues claro, evidentemente es por el pasado, es por nuestras experiencias, por todo eso que atesoramos, ¿no? Nuestras experiencias. Claro, vamos a ver, es que lo biográfico es todo, es todo, quiero decir, es lo que vives, es lo que ves vivir, es lo que te imaginas, es lo que sueñas, es lo que recuerdas, es lo que lees, es las películas que has visto,
es la fantasía, todo eso forma parte de la experiencia, todo eso forma parte de las alforjas que uno va llenando y a las que uno recurre cuando se pone a escribir. De manera que claro, yo cuando digo que toda mi vida está vendimiada es un modo de decir que efectivamente yo he vendimiado, bueno, por utilizar esta palabra, quiero decir que uno se inspira, ¿no? Uno que va a escribir, ¿dónde se inspira? ¿Dónde va a buscar uno sus temas? ¿Qué escribir, ¿no? Que es lo primero que se plantea un escritor. Cuando uno se plantea que escribir, lo peor que puede hacer es perderse en abstracciones. Uno no escribe sobre el mal, sobre el bien, sobre la virtud, sobre el vicio. No escribe sobre estas cosas. Si tú le preguntas a Dostoyevsky, oye, Fedor, ¿qué estás escribiendo ahora? No te diría, mira, estoy escribiendo un libro sobre el bien y el mal. Te diría, no, mira, estoy escribiendo un libro sobre un tal Raskolnikov que vive en una pensión y no sé qué, y que resulta que conoce una vieja, que no sé qué, no sé cuánto. Te contaría cosas concretas, ¿no? Siempre se crea, bueno, no me gusta para crear, no, la detesto. Uno se inspira, digamos, en cosas concretas, ¿no? Pero es que lo concreto a la vez es tan extenso. Es que lo que uno recuerda a veces es mucho más rico cuando lo recuerda que cuando lo vive. A veces uno vive momentos estupendos, pero la propia vida, la propia intensidad, la propia plenitud del vivir te impide analizar lo que estás viviendo, ¿no? Ni analizarlo ni nada, lo vives, te entregas, ¿no?, a esto. Pero luego una vez que lo rescatas en el recuerdo, entonces resulta que es cuando realmente empieza una recreación, ¿no? De todas maneras, yo te quería contestar otra cosa, pero se me ha olvidado. No, pero a mí me pasa lo mismo, que tengo varias ideas y varias preguntas, ¿no? Pero al hilo de lo que estabas comentando, me parece también muy interesante otra idea que apuntas en este libro, cuando dices que a veces se vuelve al pasado para recordar lo que uno ha vivido, pero también para ficcionalizarlo, ¿no? O sea, para recrearlo de forma ficticia, porque tú añades de tu propia cosecha. Y eso nos ocurre a todos. Cuando leemos libros y los releemos, vemos que hay cosas que no estaban realmente en el libro, que nos las hemos inventado. Y toda esta reflexión que haces en la novela me parece significativa, porque al fin y al cabo es verdad, ¿no? Es decir, cuando yo estoy leyendo este libro hay muchos aspectos que me recuerdan a otras cosas de libros tuyos pasados, a muchas, sí. como si estuvieras, digamos, repitiendo algunos temas, por ejemplo, tu abuela Frasca, tema recurrente en todas tus novelas. Tu padre aparece siempre, aunque sea de refilón, pero aparece. La figura de la madre, la figura de la amada, son tópicos, temas que aparecen en casi todas tus novelas, de una u otra manera, ¿verdad? ¿Por qué lo haces así? Quiero decir, es un mundo muy interior, y en esta novela creo que todavía más que quizás en El balcón en invierno. Aunque, aunque sean, a ver, la pregunta concreta, aunque sean las dos novelas autobiográficas, yo sí que veo que en esta hay más introspección. Pues sí, es posible, porque en la otra, en El balcón en invierno, yo tengo una mirada más objetiva, más que de mí hablo de los demás. Lo que pasa es que uno, al hablar de los demás, está hablando de sí mismo, porque la mirada con la que ves a los demás es uno mismo. O sea, estás impregnando, o sea, cuando describes a los demás te estás describiendo a ti mismo, ¿no? Estás tú ahí. Pero es verdad, en tanto que esta efectivamente hablo más de mí mismo y tal. Pero hay una diferencia en todo esto. Vamos a ver, yo por ejemplo en novelas como en mi primera novela, en Juegos de la Tardía o en El guitarrista, y en otras, podía poner casi todas, ¿no? Hay muchos elementos autobiográficos, pero esos elementos autobiográficos que hay ahí, quiero decir que yo no... Vamos a ver, voy a dar la vuelta, vamos a ver las cosas. Cuando yo escribo El balcón en invierno o El huerto de Emerson, yo digo que es una autobiografía, o sea, quiero decir, yo desde el principio hago un pacto con el lector. Yo no puedo mentir. No puedo mentir porque digo que efectivamente esto lo he vivido. Y entonces no se puede mentir en un libro en el que tú dices que es autobiográfico, porque me parece que es ridículo y es absurdo y no se debe mentir, ¿no?
Sin embargo, por ejemplo, en juegos de la tardía o en el guitarrista o en algo donde tengo elementos autobiográficos, yo funciono con una mayor libertad. Y entonces yo me invento cosas, me invento todo lo que no me puedo inventar en estos otros libros, donde hago un pacto con el lector y donde no puedo mentir, más allá de lo que la memoria mienta por sí sola. Porque es verdad que al recordar las cosas, la memoria, que es muy novelera, entonces la memoria naturalmente cambia cosas, etcétera. La propia escritura te lleva un poco a rescatar las cosas de un modo, no sé si poético, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero dentro, naturalmente, de un pacto de fidelidad con... Claro, ¿y qué más me has preguntado? No, yo creo que has respondido, no, porque sí. Realmente no era una pregunta directa, sino que era más una reflexión en voz alta también. Sí. ¿Te pregunto yo? Sí, dime. No, yo quería decir que no hemos dicho todavía mucho del libro, me imagino que la mayoría de gente lo ha leído, pero recordar que en el libro tú a veces hablas como lector, sí, a veces hablas como profesor que se dirige a los estudiantes, que hay divagaciones, y yo sobre el tema en el que estamos quería decir que tú dices que hay que buscar a los estudiantes, que tienen que buscar en su memoria, ¿no? Encontrar en su memoria, y les das, aquí haces un ejercicio de eso, encontrando en tu memoria cosas que son maravillosas. Pero yo te quería preguntar, porque tú sabes que muchas veces se piensa que para ser escritora hay que tener una vida pues muy apasionante, ¿no? Y vivir aventuras y saber lo que es la vida antes de ponerse delante de un papel, y que creo que los estudiantes alguna vez te habrán dicho eso, y en cambio aquí parece que es un ejercicio un poco de intimismo, eso. Claro, es que no, para escribir no hace falta haber vivido grandes aventuras, y hay quien ha vivido grandes aventuras y no tiene nada que contar. Y hay quien no ha salido de la ciudad, por ejemplo, Kafka apenas salió de su ciudad, Virgilio tampoco se movió mucho, y han escrito obras maravillosas. No, esto no tiene nada que ver. No, porque uno es... No. Iba yo a decir algo, espérate, a ver si me acuerdo, qué es lo que yo iba a decir. Espera, ¿qué es lo que me habías dicho? Sí, ya recuerdo. Sí, cuando más hablo del pasado, es que en nuestro pasado hay más cosas de las que pensamos. A veces pensamos que nuestro pasado está ya visto, entonces ¿para qué volver a nuestro pasado si ya lo conocemos? Estamos muy equivocados. Nuestro pasado está por descubrir. Marcel Proust es un maestro en esto y nos lo dice maravillosamente, ¿no? Lo que pasa es que damos por sabido lo que hemos vivido y decimos, bueno, no, hay un mundo en lo que hemos vivido, un mundo por descubrir, y entonces para descubrirlo es cuestión de poner el foco, concentrándose intensamente y sobre todo focalizando, es decir, de un modo muy concreto en algo nuestro, muy personal. Es decir, sacar a la luz, por ejemplo, la memoria de los sentidos. Porque a veces hablamos de la memoria convencional. No, los sentidos tienen su memoria. Entonces, yo a mis alumnos les decía, ¿por qué no escribís algo sobre vuestros pasillos? Siempre, bueno, pongo este ejemplo, se podría poner otro. Pero no los pasillos en general, los pasillos en abstracto, porque los pasillos en abstracto son iguales para todos, son lugares que unen un lugar con otro, no, son abstracciones, cosas frías, geométricas. No, tus pasillos, aquel pasillo donde sentiste miedo, aquel pasillo donde sentiste dolor, porque era el pasillo de un hospital, donde un ser amado estaba sufriendo, aquel pasillo, es decir, esos pasillos, eso que realmente son nuestras ciegas marcas, como decía Freud, nuestras ciegas marcas, aquello que nos diferencia de los demás, que nos hace diferentes a los demás y que hace que nuestros pasillos sean diferentes a los demás pasillos, ¿no? El buscar dentro de esto, el buscar qué es lo que recuerda nuestra mirada, qué es lo que recuerda nuestro tacto, qué recuerda nuestro oído. Y entonces, a partir de lo más mínimo,
En Proust hay un momento en su último libro en que escucha una cucharilla del té moviéndose en la taza, y ese tilintinín, no, ese repiquiteo tan delicado le hace recordar un día en Venecia en que recuerda un sonido similar, y entonces le hace descubrir una parte del pasado que estaba devorada por el olvido, ¿no? Y entonces la resucita. Entonces nuestro pasado está por descubrir, y entonces si indagamos en nuestro pasado encontraremos todo un mundo, tenemos dentro de nosotros un tesoro que está por descubrir. Lo que pasa es que para eso hace falta tiempo, hace falta lentitud, hace falta concentración, pues hace falta una disciplina, hace falta, bueno, todo este tipo de cosas, claro, que hoy no se estilan. Bueno, ni hoy ni nunca, pero bueno. Bueno, además tú, claro, tienes esa doble faceta, porque naciste en un pueblo, ¿verdad?, de Extremadura, en Alburquerque, y luego creciste realmente en Madrid, y todo en una época muy concreta de España. Quiero decir que viviste ese momento en el que pues muchas familias dejaron la vida rural para ir a grandes capitales y forjar una vida nueva en esas ciudades. Claro, eso es un filón narrativo muy importante, aparece en muchas novelas tuyas, ¿no?, ese pasado. Pero bueno, una cosa que te quería comentar y que me llama mucho la atención de todas tus novelas es que yo me río mucho en tus novelas. Tienen sí, en ese sentido son vacillélmicas, ¿no?, como dices en tu novela, ¿no?, que es como una mezcla, ¿no?, de lo cómico, de lo dramático, porque también hay mucho sentido dramático, filosófico incluso, pero hay mucho humor, un humor muy sutil, ¿vale?, un humor muy característico, muy delandero. Pero hay momentos verdaderamente... Yo me reí mucho también en esta novela, por ejemplo, cuando estás diciendo que a ti no te gusta viajar, ¿no? Dices, bueno, pues ya me he liberado, ya una vez asumo que a mí no me gusta viajar y lo digo, me libero de eso. Pero, en cambio, he viajado a través de los libros, y pones un montón de ejemplos de novelistas con los que tú has podido viajar, y haces un ensayo donde tú vas por el campo y vas al mismo tiempo tomando notas en un cuaderno para ver si calculas hasta llegar a Badajoz, ¿era, no?, en la ciudad. No. Y dicen, a mí no me sale a cuenta esto de escribir y contemplar. Mejor me refugio en mi casa, vuelvo a mi zona de confort, ¿no?, a mi espacio cerrado, y ahí sí que puedo inventar, recrear. Una vez vivido ya puedo recrear lo que he sentido, ¿no?, como decía también, y recreas muchas veces esa frase de Cervantes y de Goethe y de tantos otros, ¿no?, para sentir. Para saber hay que sentir, ¿no? Que no sé qué me has preguntado. Yo tampoco lo sé, no. La pregunta es... No es una pregunta, es una... Pero es que me has hablado del humor. Es que el humor, me gusta muchísimo cómo tratas el humor. El humor, por una parte, a mí me sale también el humor en una especie de huida casi instintiva de la solemnidad. Yo le tengo mucho miedo a la solemnidad, y me tengo mucho miedo a ponerme solemne. Y entonces yo, en cuanto veo que me empiezo a poner un poco solemne, pero bueno, es un modo, no sé por qué, pero sí es verdad que a mí me sale un poco el humor, porque no lo sé, podría decir algo, pero mejor decir que no lo sé. Me sale, porque me sale la visión humorística, que eso es como la visión del extrañamiento, el extrañarse ante algo, el buscar de todas las cosas vistas desde un cierto ángulo un poco extravagante, las cosas resultan un poco ridículas, o resultan no tan solemnes, el cambiar el ángulo de la visión es la clave, ¿no?, un poco del humor, porque si siempre lo miras desde el mismo ángulo, siempre tienes la misma visión, pero cambiando de ángulo, huyendo un poco de la solemnidad, y me gusta la solemnidad, me gusta el estilo solemne de Conrad, por ejemplo. Me gustan los estilos solemnes, pero ¿por qué no? Claro, bueno, solemnes quizás no es la palabra apropiada, pero en fin, negociemos, pensemos que ya sabemos lo que queremos decir, ¿no? La palabra seria, la palabra de Faulkner, por ejemplo, que apenas conoce el humor, bueno, pero a veces yo huyo de eso porque tengo miedo
de que la solemnidad me lleva al ridículo, ¿no? Y tengo miedo de que a veces la sentimentalidad me lleve a la cursilería y de que el patetismo me lleve a... Bueno, y entonces el humor es la mejor manera de graduar eso, pero no es que yo digo, voy a utilizar el humor por esto, es que me sale así. Es que me sale así porque uno es así, ya está, y porque le sale, cada uno escribe las cosas como, no lo sé, realmente no lo sé. No, pero es algo bastante característico de tus novelas, y quizá por lo que tú dices, porque hay que equilibrar un poco el tono, ¿no? La balanza, porque es verdad que muchas de tus novelas son metaliterarias, ¿no? Hay una reflexión constante. Yo creo que son todo homenajes a la propia literatura. Sí, Juegos de la Edad Tardía es un homenaje a la literatura. Sí, pero no metaliteratura. A mí eso de metaliteratura vale, no me gusta. Pues es un homenaje a la literatura siempre. Sí, pero no metaliteratura. No es metaliteratura. Sí, porque es un homenaje. Es un homenaje a la literatura, sí, porque yo creo que todos mis personajes son soñadores, y son soñadores que verbalizan sus sueños, ¿no? Y en esa medida son escritores, es posible, sí. No lo sé. Yo creo que hay incluso guiños. Yo me he reído, por ejemplo, mira, por ponerte un caso concreto. El abogado Bermejo, ¿no? Bermejo, que no sé si realmente fue... Sí, ¿conociste? ¿cómo? Hay un pacto de... Sí, vale. Bien, el abogado Bermejo existió, por lo tanto te abrió el camino realmente, porque te dijo, mira, tú no sirves para oficinista, tú tienes alma de artista, dedícate a otra cosa. Y hay un momento que es para mí un homenaje a Juegos de la Tardía, cuando tú o el personaje, aquí estoy entre lectora y profesora, sí. Esa dualidad. El personaje dice, es bueno, es mismo, que yo soy poeta y voy a demostrarle a este señor que yo soy poeta, y le lee unos versos de Juan Ramón Jiménez que todos conocemos y los haces pasar por propios, que es lo que hacía también en Juegos de la Edad Tardía, ¿no? El protagonista. Sí, es verdad, porque tanto ahora que me lo acabas de decir, acabo de caer en la cuenta de que es evidente que ese muchacho que trabaja con el abogado Bermejo, ese muchacho que tiene 16 años, 17 como mucho, es el mismo que aparece en Juegos de la Tardía, soy yo. Claro. Soy yo, que soy poeta. Y ser poeta con 16, 17 años es mucho, ¿eh? Es importantísimo. No siendo poeta es Humphrey Bogart del barrio. Bueno, ya le gustaría. No, pero es ser mucho, es sentirte importante, es sentir que tienes un papel en el mundo, que eres alguien, que estás llamado a algo, no sé, sentirte tocado por el destino. Descubrir la poesía a esa edad es tanto o más que descubrir el amor, ¿no? Es la puñeta, ¿no? Y entonces cuando yo trabajé con este Bermejo, que era un abogado que tenía ahí un despacho ahí en la calle Conde Peñalver, y que este era vicepresidente del Atlético de Madrid, entonces yo es que teníais que haberme visto cómo iba yo. Iba con unos botos de estos salmantinos que me llegaban y tal. Yo era guitarrista entonces, iba con una melena larga así, aflamencada, poeta además. Y entonces, claro, trabajaba en una triste oficina, ¿no? En un patio interior, ¿no? Y entonces este Bermejo me dijo que yo no estaba llamado para oficina, cosa que yo le di la razón completamente. Total, que me despidió, y yo le agradecí que me despidiera, ¿no? Y me dijo, no, tú tienes demasiado garbo para estar aquí, tú estás llamado a otras cosas. Y yo dije, por supuesto, digo, yo soy romántico. Y me dijo, claro, y los románticos no tienen que trabajar en la oficina. Digo, por supuesto, y yo agradecido al abogado Bermejo, ¿no? Y el abogado Bermejo me estaba despidiendo, ¿no? Y yo pensé que me estaba halagando, todo esto. Y aparte lo acomplejaste porque le leías unos versos. Y le leí, efectivamente, me dijo, ¿por qué no me lees algunos versos tuyos? Y yo le iba a leer algunos míos, porque yo tenía muchos, pero me sentí tentado por unos de Juan Ramón Jiménez, de Yo me iré y se quedaron los pájaros cantando. y me dijo, está muy bien. Y también es verdad lo que cuentas sobre tu paso por la facultad. Ay, sí, eso fue tremendo. Pero eso es verdad. Claro que es verdad. Sí, yo cuando terminé la carrera, yo me fui cuando terminé, filosofía, terminé filología hispánica, pero yo de filólogo no tengo mucho, pero bueno.
El caso es que acabé la carrera y tal y me fui a París, ¿no? Pero es que además entonces para ser escritor había que irse a París y no te daban el pasaporte, como ahora el pasaporte COVID. No te daban el pasaporte. Tenías que irte a París para ser escritor, ¿no? Era otros tiempos, claro, era el 75, el año en que muere aquel. Y entonces, sí, me fui a París. Yo era guitarrista, claro, yo me había estado en la farándula y encontré fácilmente un trabajo en París, donde me pagaban bastante bien, en un restaurante que se llamaba Barcelona, que estaba ahí en Montmartre. Y bien, y entonces, pero yo me fui para escribir, ¿no? Me fui para escribir porque sí, para mí lo que me importaba era la literatura, la guitarra era un modo de ganarte la vida. Entonces tocaba la guitarra en el restaurante y esto. ¿Por dónde íbamos? No, muy bien. Sí, no. Lo de filología. Sí, es verdad, sí. Y estuve viviendo allí, pero yo es que además había... No, que te hiciste pasar por... O sea, que tú no eras profesor de francés, No, eso es. Sí, pero yo no me preocupé por aprender francés. No. Yo lo que tenía entre manos era un proyecto donde quería hacer con la Eneida de Virgilio, quería hacer lo mismo que hizo Joyce con el Ulises. Entonces yo quería escribir la Eneida, transportarla, ¿no?, a una novela moderna. Bueno, uno de esos proyectos que uno tiene, ¿no? Y bueno, y entonces yo no me moví del barrio porque yo tengo un espíritu de gato, yo me muevo dentro de espacios pequeños, ¿no? Además habían tirado al Sena, en ese momento había una ola de xenofobia en París, y habían tirado al Sena a 2 turcos y a 3 portugueses. Y yo no sé nadar, porque en mi familia nadie sabe nadar, somos todos campesinos de tierra adentro y no tenemos ni puñetera idea de nadar. Y digo, si me tira como cruce el Sena, me tira. Y entonces yo no crucé el Sena, ¿no?, en todo ese tiempo. Bueno, el caso es que luego volví a Madrid, ya, y entonces yo necesitaba un trabajo con urgencia, y entonces tuve la posibilidad de trabajar en filología francesa en la Complutense. Y entonces, bueno, pues fui allí a pedir un puestecillo de ayudante, de profesor ayudante que había libre. Y entonces yo conocí al profesor, que había sido profesor mío en cuarto de carrera, ¿no? Daniel Pollán se llamaba. Y le pregunté, bueno, estuvimos hablando, y me dijo, bueno, tú sabes francés, ¿no? Y yo le dije, bueno, he vivido en París. Lo cual fue una respuesta muy buena, porque no me comprometía a nada, vamos. Y entonces estuve allí 2 años sin tener ni puñetera de francés, de verdad, porque lo único que sabía era cositas sobrevivientes al bachillerato, ¿no? Es que no sabía nada, yo no sabía construir una frase en francés, ni sé tampoco. Y estuve 2 años allí de impostor total, de verdad. Y no sé cómo, bueno, sí, no me pillaron, no llegaron a pillarme, pero sospecharon. Uy, lo sospecharon. Llegué además a crearme un carácter un poco hosco, de pocas palabras. Claro, ¿cómo no? Y así sobreviví durante 2 años, pero bueno, por problemas económicos y todo esto, ¿no? Y luego ya en cuanto pude me fui de allí, ¿no? Pero eso sí, claro que es verdad. Es verdad. Y fueron épocas en las cuales a veces todavía sueño con ellas. Fueron 2 años duros. Luis, Porque, alguna aventura has vivido, ¿eh? Sí, sí, alguna aventurilla, sí. Sí, claro. Por ejemplo, antes lo que decía Chelo, de vivir para escribir, vivir mucho para tener cosas que escribir. Bueno, hasta cierto punto, porque yo viví el mundo de la farándula, yo fui guitarrista y viví el mundo de la farándula y anda, que no hice yo giras por ahí con cantidad de gente y recorrí medio mundo con la guitarra, con cantidad el mundo del flamenco, de la farándula. Yo era guitarrista flamenco y bastante bueno. No, ¿puedo contar una anécdota? Sí, cuenta. Yo conocí a Luis Landero en Madrid porque estaba invitada a una tesis doctoral y la persona que iba a doctorarse, el doctorando, había escrito una tesis doctoral sobre la obra de Luis Landero y yo estaba como miembro del tribunal. Y bueno, pues nada, conocimos a todos los profesores, tal, y a Luis lo perdíamos porque él iba parándose con todos los estudiantes de la Autónoma tocando la guitarra. Yo recuerdo, te lo juro, tengo ese recuerdo tuyo, porque te parabas con todos ellos a tocar la guitarra, los grupitos que había, creo que era en la Autónoma. Sí, porque me encontré allí a unos tocando la guitarra y me paré con ellos. O sea, hay una cosa en tus novelas, sobre todo
lo explicitas más a partir del balcón en invierno, aquí también se ve claramente, y es esa diferencia, esa dicotomía o esa duda existencial entre... Porque el balcón para mí es como una metáfora. El balcón es el que divide la calle de la casa, es decir, el espacio privado del espacio público. Y apurando un poquito más, podríamos decir que es la metáfora exacta de vivir o escribir, que es un poco algo que está en tu vida, en tus novelas constantemente, y aparece también aquí, ¿no? Esa idea de me lanzo a vivir, eso creo que lo has explicado también en otros textos o en algunas entrevistas. ¿Qué hago yo aquí en esta habitación? Bajo a la calle. Y cuando sales a la calle dices, ¿qué hago yo aquí? Voy a subir arriba porque estoy perdiendo el tiempo y lo que tengo que hacer es escribir, ¿no? Esa imagen, ¿no?, entre vivir la vida, lo que se entiende, ¿no?, por vivir la vida, o en cambio quedarte en tu huerto, cultivar ese huerto. Esa sí, no, es verdad, nunca sabes, ¿no? Porque sí, eso me pasa a veces. Bueno, me pasaba, ya no. ¿Ya no? Pero hubo un tiempo que sí, me pasaba, porque pensaba que estaba perdiendo el tiempo. Mientras escribía, digo, no estoy viviendo a completitud. La vida está en la calle, joder, métete allí, ve a vivir, vive cosas, embárcate, vete por ahí. No sé, vive, métete, no sé, en el mundo de yo qué sé. Pero eso es una ilusión, claro. Entonces bajas a la calle y ¿qué? ¿Y qué? Bajas y ahí está la vida, en la calle. Y luego bajas a la calle y dices, joder, pues si la vida está arriba contando lo que es la vida. O sea, entonces, ¿qué es mejor? ¿Salir del balcón para allá y vivir? ¿O volver y escribir lo que has visto? Yo creo que para mí ha habido una época de vivir, una época hasta los 30 años, más o menos, o 28, 29, más o menos, a pesar de que yo ya era escritor, porque yo empecé a escribir mis primeros poemas con 15 años, y desde ese momento, en cuanto escribí mis primeros poemas, yo supe que mi vida era esa. Digo, no encontraré mejor cobijo en la vida que este, no encontraré mejor pasión que esta. Pero a pesar de eso, yo viví mucho, porque, bueno, tuve una vida laboral, estuve trabajando en muchos sitios, luego me hice guitarrista, luego viví mucho durante los primeros 30 años de mi vida, ¿no? Viví la inmigración también, viví todo esto. Y a los 30 años corté con la vida y todo fue literatura ya. O sea, hasta los 30 años viví y escribía a salto de mata. Bueno, a salto de mata no escribía mucho, pero de algún modo vivía en una especie de feliz soltería literaria, ¿no? Y a partir de ese momento me casé por la iglesia, una vez por todas, con la literatura, ¿no? Y desde entonces mi vida es literatura, todo literatura. No es que la vida no haya existido, claro que ha existido, pero subordinada a la literatura de alguna manera. O sea, yo hasta los 30 años vivo y de 30 años en adelante yo ya vivo en la literatura, o sea. Y es cuando me pongo a escribir Juegos de la Tardía, que es una novela que yo tenía en la cabeza. Digo, bueno, este es el momento de demostrar si ese mundo interior que yo tengo dentro y que siento bullir dentro de mí, a ver cómo le doy forma a esto, a ver cómo verbalizo yo esto. Porque una cosa es efectivamente sentir que tienes un mundo interior, que tienes cosas que decir, ya sea en música, sea en pintura, ya sea en lo que sea, y otra cosa es llevarlo, plasmarlo en la realidad, en palabras, en colores, en notas, ¿no? Y entonces a partir de ahí son como dos épocas en mi vida completamente distintas. Hay un corte ahí que yo siento de un modo muy claro, ¿no? Luis, aquí en la sala hay estudiantes de primero de carrera que están estudiando, están leyendo o han acabado de leer Juegos de la Edad Tardía. ¿Vale? Muy probablemente la gran mayoría solamente de estudiantes, digo, solamente hayan leído esa novela tuya. ¿Tú podrías explicarnos cómo fue ese salto, ¿no?, de ser un soltero a estar casado con la literatura? Es decir, ¿cómo consigues, porque es un caso verdaderamente inaudito, que una persona anónima de repente publica un libro que no es un librito, es un libro amplio, es extenso, y que en un mismo año consiga el Premio Nacional de la Crítica, el Premio Nacional de Narrativa, y se convierta automáticamente en un escritor ya de culto, prácticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo diste el salto? Quiero decir, me interesa por una razón.
¿apostaste directamente por una editorial o fue complicado publicar un libro en esos años 80? Bueno, pues eso es ya cuando terminé el libro. Sí, cuando acabé el libro, sí. Bueno. Quiero decir, sí, ¿fue difícil el salto ese, encontrar una editorial que apostara por un libro tan realista? Bueno, yo no lo sé. En aquellos tiempos era más fácil que ahora. Porque ahora, yo no sé si se hubiera publicado. Bueno, sí, se hubiera publicado a lo mejor, no lo sé. Pero en aquellos tiempos sí, porque la literatura española estaba de moda y porque la literatura en general y la literatura española en particular tenían un prestigio que ahora no tienen, que ahora ha desaparecido. Pero en aquellos tiempos tenía un prestigio. Y entonces las novelas difíciles, las novelas complejas, tenían su oportunidad. Ahora quizá también la tenga, no lo sé, pero es más difícil. Es más difícil, porque tampoco hay lectores dispuestos quizá a asumir, o demasiados lectores dispuestos a asumir una novela compleja, ¿no? Yo lo que hice fue ir a Seur y puse 5 paquetes a 5 editoriales. En una no se perdió, no me respondieron nunca, en otra me la aceptaron con reparos, en otra me la rechazaron y en Tusqué me la aceptaron. Esa fue toda la historia. Eso fue todo lo que hice al respecto. Pero vamos, el problema no es hacer el paquete para Seur, el problema es escribir la novela primero, ¿no? Y luego ya viene lo otro, ¿no? Pero yo no sé, porque eso se ha perdido. Por ejemplo, los escritores de ahora tienen la misma calidad que los de antes, por supuesto, pero no tienen el prestigio de los de antes. Quiero decir, el canon literario se hizo en los años 70, 80 y 90, hasta que apareció Internet, más o menos. Ahí, hasta el final, hasta el 2000, digamos, hasta el 2000 y poco más, no sé cuál es la fecha exacta, la literatura tenía un prestigio y los escritores teníamos un prestigio. Y ahí se elaboró el último canon, donde estamos los que publicamos entonces. Los nombres, Luis Mateo, está, no sé, está Llamazares, está Marías, Muñoz Molina, bueno, etcétera. Poned los nombres que queráis. Y esos son un poco los nombres un poco indiscutibles, lo digo entre comillas, pero porque el canon fue el último canon que se hizo. A partir de ahí aparecieron otros escritores que eran igual de buenos que los anteriores, pero ya no consiguieron ese prestigio, salvo alguna excepción. Pero ya no consiguieron ese prestigio. Es porque la sociedad ya no se lo daba. Porque la literatura había sido sustituida por otras cosas. A mí, por ejemplo, cuando yo era escritor, a mí me llama... Cuando yo era escritor, no, yo sigo siendo escritor. No, quiero decir, en aquellos años, a mí me llamaban por teléfono muchísimo para preguntarme todo tipo de cosas. De los periódicos, quiero decir. Preguntaban en cuanto había una cosa, una novedad, la guerra de Irak, el no sé qué, el no sé cuánto, cualquier cosa social. Te llamaban para saber tu opinión. Cosa que a mí me parecía excesivo, porque no sé hasta qué punto la opinión del escritor vale para ciertos asuntos fuera de la literatura. Pero bueno, te llamaban porque eras un referente. Pero hay un momento en que desaparecen los referentes. Pero desaparecen los referentes de escritores, de novelistas, de poetas, no lo sé, no me atrevo a decirlo. Sí. Probablemente también. Desaparecen los referentes de periódicos, por ejemplo. Ya no hay periódicos de referencia como los había. Filósofos de referencia, quizá tampoco. Desaparecen los referentes, sí, se mire por donde se mire. Políticos de referencia también, que entonces no sabía. Partidos políticos de referencia. Había cosas de referencia que hoy se han desaparecido los puntos de referencia. Donde antes opinaban los filósofos, opinaban los intelectuales en general, los humanistas, como se quiere llamar, ahora opinan los comunicólogos, como coño se diga, los comunicólogos, los tertulianos, estos. A mí ya no me llaman para nada, cosa que yo agradezco, porque yo no tengo más nada que opinar y nada interesante que decir sobre la mayoría de las cosas. Pero claro, pero esa falta de referentes que ha habido en tan poco tiempo ha desvirtuado por completo. Y entonces ahora, ¿qué canon hay? Si el canon sigue siendo el mismo de los años 90, los escritores que han publicado después siguen siendo escritores, y ahí está Marta Sanz, y ahí está el otro y la otra, bueno, y podemos poner ahí nombre, pero como tengo la sensación de que no han conseguido
Ser académico antes era más importante que ahora. Ser premio Cervantes antes era más importante que ahora. Hay un montón de cosas. Yo no sé si percibís esto, yo no estoy teorizando, pero mi percepción y mi experiencia me dice que todo esto se ha trastocado y que esas referencias han desaparecido, ¿no? Y que la literatura ha pasado a ser un entretenimiento como tantos otros, un entretenimiento incluso menor, solamente que bueno, todavía hay fieles y todavía hay algunos que permanecemos, ¿no?, fieles a esa maravillosa tradición, ¿no? Por eso sigues, creo yo, siendo un escritor de culto realmente. Cuando yo digo esto lo digo con toda la intención, es decir, es verdad, no hay generaciones, cosa que a mí me importa poco también, porque no creo en esas generaciones literarias, pero sí que es cierto, antes uno sabía dónde acudir, ¿no? Tú ibas a los periódicos y leías las reseñas, ¿no? Sí. Las críticas semanales y estabas informado en ese sentido. Sí. Había 4 nombres de referencia, había generaciones donde incluías a los escritores. Ahora es cierto, hay nombres importantes, cosa que está también muy bien, ¿no?, que acudamos a los escritores y no a las generaciones. Pero es cierto, a veces hay como... los que somos de otra época, es cierto que vamos un poco perdidos quizá en esta nueva época más digital, ¿no? Yo creo que un poco la culpa va por... los tiros van por ahí. A ver, otra cuestión que me ha... Me has preguntado de juegos y no te había respondido. No, sí, me has contestado. Ah, sí, te he contestado. Bien, sí, no, pues, perfectamente. No, a ver, hay una cosa que me gusta mucho también en tus novelas, y en esta dedicas además un capítulo entero, El niño y el sabio. Además, yo creo que hay algo en ti también todavía de niño, en el buen sentido, de puro, ¿no?, de auténtico. Eso es algo que yo personalmente admiro mucho, ¿no?, de las personas. Y esa combinación entre ese ser puro y al mismo tiempo ese sabio, que no resabiado, ¿no?, sino esa persona que conoce, que tiene, como tú decías, autores de referencia, que tiene una tradición literaria a la que acogerse, pero que no le convierte en un pedante o en un escritor excesivamente fuera de lo terrenal, ¿no? Sí. Esa combinación es algo que a mí me fascina en tu obra. Quizá el humor vaya por ahí también, ¿no?, por las pequeñas gamberradas, esas pequeñas cosas que vemos en tus novelas que a mí me han hecho reír a carcajadas a veces. No, claro, pero... El niño y el sabio, ¿no? Sería un poco la reflexión más que la pregunta. Sí, claro. ¿Qué queda de ti? Bueno, ¿Qué queda del niño que fuiste, Luis? Lo que queda del niño que fui, pues queda bastante. Queda bastante porque yo he intentado preservar y defender a ese niño que yo fui, para que no sea destruido, y a mis alumnos les decía lo mismo. Ahora que tenéis tan reciente la infancia, procurad que no se muera ese niño que habéis sido y mantener las mejores cualidades de ese niño. Y las mejores cualidades de un niño, pues ya sabemos cuáles son: la capacidad de asombrarse, de extrañarse ante las cosas, y luego el conocimiento intuitivo, el conocimiento un poco... conocimiento poético, no sé, intuitivo. Todos sabemos hasta qué punto la intuición es importante en el conocimiento, porque si solamente es el conocimiento racional, no nos va a llevar muy lejos, ¿no? La razón es la que busca y el corazón es el que encuentra, ¿no?, decía quien fuera, ¿no? Unamuno decía que hay que sentir el pensamiento y pensar el sentimiento. Sí. Ese equilibrio es lo que yo encuentro en tus novelas. No te dejas llevar por lo sentimental, Sol. No tengas miedo, porque no es así. Sí. Al contrario. Y al mismo tiempo tampoco es totalmente racional, ¿no? Pero sí, mantener esa inocencia, en el buen sentido de la palabra, y la inocencia del niño que no es tan inocente, que es un niño que precisamente que está recibiendo las primeras impresiones del mundo y que por eso mismo no está contaminado de tópicos, sino que lo recibe de primera mano, y entonces por eso los niños son tan originales cuando los vemos y demás, ¿no? Y cuando los vemos, lo que dicen, lo que hacen, cómo persiguen su propia sombra, cómo hacen este tipo de cosas, son verdaderos poetas a veces, ¿no? Pero de pura inocencia, no sé, de puro encuentro primerizo, ¿no?, con las cosas. Y eso es lo que tenemos que preservar, porque un escritor efectivamente es alguien que se asombra ante el mundo y que descubre aquellas cosas que damos por sabidas. El escritor es efectivamente el que
lo decía muy bien, creo que Chekhov era, hay que hacer interesante a la gente vulgar, hay que hacer poderosas las palabras humildes. Lo que decía Flaubert, todo lo que se mira con intensidad resulta interesante, pero el peor enemigo de la creatividad y de ese niño que fuimos es la costumbre, donde damos ya las cosas por sabidas, las damos ya por canceladas, por clausuradas, y ya sabemos que las cosas, y entonces ya viene el aburrimiento, ya viene el tedio, las cosas ya están descubiertas. No, el mundo está por descubrir, todo está por descubrir, y esa capacidad de asombro, inagotable de asombro, de buscar, de encontrar nuevas cosas, tanto en la realidad como en los libros, como en las películas, como en la pintura, como en todos los ámbitos de la vida. Eso naturalmente es la materia con la que trabaja el artista. No puede trabajar con otra materia. El artista es efectivamente lo que dice lo inefable, el que intenta decir lo que no se ha dicho nunca, el que intenta descubrir zonas de la realidad que no están descubiertas, que la razón no ha colonizado, ni ha conquistado, ni ha colonizado aún, ¿no? Y ese es precisamente el artista. Por eso Rimbaud puede ser un gran poeta con 17, 18 años. Claro, precisamente porque tiene una enorme, aparte de un talento natural o lo que fuera, tiene una enorme capacidad de intuición, es decir, el atajo del conocimiento. Atajar, ¿no?, para conocer las cosas de primera mano, y para conocer las cosas y ver las cosas como no las ha visto nunca nadie, como hizo Van Gogh con los girasoles, que todo el mundo daba por hecho cómo eran los girasoles, y luego llega Van Gogh y descubre que los girasoles estaban sin descubrir, ¿no?, de alguna manera, porque es su mirada de los girasoles, ¿no? Y entonces yo creo que eso es una cosa que debemos seguir, no ya los escritores todos, esto no es para escritores, no, ni para artistas, esto es para todos tenemos que andar por la vida viviendo de primera mano y buscando efectivamente, como si fuéramos artistas, aunque no lo seamos, quiero decir, redescubriendo el mundo cada día, viviendo el mundo cada día, o sea, que todo sea de primera mano y todo. A mí esto me parece tan evidente y me parece que es así. Esto necesita una disciplina, claro, porque hace falta estar alerta, la mente tiene que estar alerta, tenemos que tener poder para concentrarnos, para recogernos en nosotros mismos, para todo esto, pero a cambio lo que recibimos es un premio extraordinario, que es ser nosotros mismos y ver el mundo no con ojos prestados, sino con nuestros ojos, ¿no? No, yo pensaba que ya llevamos una hora. Si os parece, podríamos también invitar a... Si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. Aquí veo. Por aquí delante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería que nos comentaras sobre... Quería que nos comentara algo sobre la importancia que tiene para usted el lenguaje oral, y porque hay una referencia muy concreta en el libro, y sobre todo supongo que el lenguaje escuchado en la infancia. Sí, una pregunta estupenda, sin duda, ¿no? Porque es verdad que para mí mi mayor referente retórico es el lenguaje oral, la música del lenguaje hablado, que es donde está el verdadero genio de la lengua. Porque al fin y al cabo yo, bueno, pues soy hijo de campesinos, y mi familia eran todos campesinos, ninguno había estudiado, sí, ninguno había estudiado ni nada de eso, pero hablaban muy bien y tenían además un gran respeto por el saber y se esmeraban en hablar lo mejor que sabían. Y esa música era la que ese lenguaje es el que ellos habían heredado de generaciones atrás, y ese lenguaje oral venía de muy atrás, quizá de tiempos de Cervantes, o incluso antes, de tiempo de Luis Vives, de tiempo o de Juan de Valdés, ¿no? Hablo como probablemente, ¿no? Y entonces ese lenguaje que bien hablaban, no habían ido apenas a la escuela, no sabían escribir, pero hablaban de maravilla, ¿no? Porque eso sí que lo habían heredado y era una herencia maravillosa.
y sabían además contar, sabían cuentos, sabían poesías, sabían canciones, tenía su memoria estaba llena de cachivaches narrativos y de cuentos y de leyendas. Y para mí, siempre que escribo, para mí ese es el lenguaje de referencia, el lenguaje oral, esa música. Y entonces, cuando esa música del lenguaje oral se junta con la música del lenguaje escrito, es decir, que son los 3.000 años de civilización que tenemos más o menos, nos vienen por dos vías, por la vía oral y por la vía escrita. Cuando se junta, ¿no?, de esa manera maravillosa, que se junta en la Celestina, en el Quijote, que se juntan en Cervantes, que supongo que se juntan en Shakespeare también, es cuando surge el milagro, ¿no?, el milagro de obras extraordinarias, ¿no?, que es cuando se junta el lenguaje oral con el lenguaje escrito, lo mejor de uno y lo mejor de otro, ¿no? El encuentro de esos dos momentos, de esas dos corrientes, ¿no?, es extraordinario. Pero para mí el lenguaje oral es fundamental. Y ahora, siempre que con mis editores tengo que corregir los textos, las pruebas y tal, claro, las comas y los puntos y todo esto, ellos me conocen ya y dicen, claro, aquí no vamos a decir y sin embargo, y coma, sin embargo, coma. Me guío un poco por el lenguaje oral, ¿no? Y entonces mi puntuación, mi prosodia, ¿no?, es la del lenguaje oral. Y para mí ahí es donde está el mayor regalo que he recibido. Luego hay otros muchos, porque descubrí muchísimas novelas, muchísimos poetas, y bueno, ¿qué vamos a decir, no? Pero sí, el lenguaje oral para mí es el primero de todos, sí. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, primero darte las gracias. Para mí es un lujo como lector y como todo tenerte aquí. Gracias. El ámbito de las preguntas es complicado, porque yo iría por el mismo territorio que va Chelo y por el mismo territorio que habéis ido durante toda la entrevista. Es muy difícil preguntar cosas concretas porque estamos hablando de emociones. En tu huerto literario, tú eres un hortelano de emociones. Y eres un hortelano, además, que llevas sembrando ya mucho tiempo. Por eso me alegro mucho cuando he visto entrar a la gente joven que venía, que llevan el primer libro tuyo, se lo van a pasar súper bien. O sea, de antemano les voy a decir qué suerte. Qué suerte, porque tus libros, mira, en El guitarrista, por ejemplo, que hablas de ese Raimundo, que llevaba un libro de poemas, creo que de Víctor Hugo, para que no lo tiraran al Sena, sí. y que creo que eras tú. Bueno, pues ahí hay un montón de expresiones, como decir, no te enamores, el amor y el arte no pueden estar, tú dedícate al arte. O sea, tu huerto es el huerto literario que podemos utilizar todos, pero luego está el hortelano, que lo pone bien. Las lechugas que salen de tu huerto son lechugas... Muchas gracias. Para comérselas en París, a lo mejor. Me imagino cuando te fuiste a París sin el carné de escritor. Es que tú ya no necesitabas ni el carné de guitarrista ni el carné de escritor, porque yo creo que tú naciste con ese don que solo tienen los grandísimos escritores como tú. Y podía estar muchísimo rato, y me alegro que hayas comentado el Tusquets, que apostara por ti, porque mira, Tusquets vuelve a poner los libros tuyos, los vuelve a sacar continuamente a precios muy asequibles, muy bien trabajados. Sí. Y eso es de agradecer en el tiempo que hay en este momento, la jungla que hay a nivel de editoriales. Y bueno, de agradecer eso, y de agradecer quería hacer también, cuando has puesto el canon, efectivamente el canon estaba en los escritores, pero también estaba entonces en los críticos. Yo recuerdo a Miguel García Posada, por ejemplo, que era también, cierto. Vamos, era imprescindible. Rafael Conte. Rafael Conte. Voy a olvidar mucho por poner una cita, pero es verdad, todo eso ha pasado a mejor vida, lamentablemente. Seguimos teniendo las páginas culturales, seguimos teniendo muy buena gente que escribe muy buenos artículos, buenísimos, que pasan ignorados, sí, muchísimo. Es verdad. ¿Por qué? Porque ahora no toca, parece que no toca, y los propios diarios lo meten como un complemento más, que al final es una lástima que no se lea. Así que darte las gracias, yo qué sé, yo podría estar horas aquí hablando. Muchas gracias, de verdad. Y solo por terminar,
Son los libros, las novelas que las relees, y yo releo siempre las tuyas y las he releído algunas 3 veces. Con el paso del tiempo, no me cojo una y me la leo 3 veces, sino con el paso del tiempo sigo encontrando los matices y sigo encontrando ese pasado que es el por mío. Dios, me abrumas, joder. Es igual, mira, con tus que sí que estoy un poco enfadado porque lo de la rebusca me gusta, porque tú has hecho rebusca, yo he hecho rebusca, sé lo que es ir a rebuscar, ir a coger aceituna afuera, y la rebusca es la intemperie, la cosecha, la gran cosecha es la sociedad que tenemos en este momento, pero de la intemperie, de todo el mundo que gira a ese alrededor, nunca se habla y nunca se escribe. Y hubiera estado bien que te hubiera apostado por llamarle rebusca. Muchas gracias. No, gracias a ti, por Dios, gracias a ti. Muchas gracias. Esa, mi abuela Frasca, que es la que aparece en la portada de ese libro, del balcón, esa es mi maestra. Joder. Bueno, y otros también, Faulkner y Conrad y Cervantes, bueno, muchos, pero ella también, claro. De todas formas, si me permites, Luis, y un poco en referencia a lo que hacía, a la pregunta o al comentario que has hecho, y como hay, insisto, muchos estudiantes en la sala, es que es muy importante que ellos también aprendan ese lenguaje, esa cadencia, esa prosa bien escrita. Es tan difícil, ¿verdad?, encontrar un libro de un escritor con esa calidad, y para mí es fundamental que lean obra tuya. Y aprovechando un poco el espacio, simplemente quería recordar o comentar que uno de los capítulos de esta novela se llama Plegaria, y que para mí es una joya. Una joya porque está condensada toda la poética de Landero, realmente. Uno podría ir punto por punto, descifrando, analizando, ¿verdad? Me recuerda mucho también, a mí me recuerda toda tu obra, me recuerda a Cervantes, me recuerda a Quevedo, me recuerda a Unamuno, me recuerda a Baroja, me recuerda a tantos, ¿verdad? Pero en esta ocasión me ha recordado mucho también a Unamuno, cuando, por ejemplo, bueno, él escribió cómo se hace una novela, en Niebla hay un capítulo donde enumera lo que debería tener una novela moderna para que fuera realmente moderna. Pues en Plegaria, en este capítulo, es que es una auténtica joya, porque ahí sabemos, desciframos punto por punto lo que para ti es la escritura. Entonces yo eso lo recomendaría, de hecho lo voy a recomendar como lectura obligada a mis estudiantes que tienen la desgracia de ser mis estudiantes. Me imagino que lo fotocopiaréis, claro. Si nos deja tus no, sketches. fotocopia. Si nos deja tus Y así sketches. nos va a los escritores. Ay, Dios mío, no. Lo comentaremos punto por punto. Sí, eso de Plegaria es una ahí maravilla. ahí se ha juntado, he condensado muchísimos años, 30, 40 años, yo que sé, de búsquedas de normas, de búsquedas de normas para escribir, de consejos que me daba a mí mismo, unos propios, otros pillados de aquí, de allá, y entonces yo tenía cientos y cientos y cientos, no exagero, cientos y cientos y cientos de normas de estas, de consejos, de tal. Y bueno, y entonces digo, bueno, y cago con todo esto, digo, en algún momento, y entonces, bueno, me salió esta plegaria donde más o menos ahí condenso lo que... Es una maravilla. Bueno, en fin, lo que ha dicho Chelo, ¿no? Una maravilla. No sé si hay más preguntas. ¿Más preguntas? Isaac. Por ahí. Ah. Hola, Luis, muchas gracias por haber venido, y ya que habéis sacado el tema antes durante la conversación sobre el panorama editorial actual, sobre la situación de los escritores, si bien es cierto que puede haber cambiado, mi pregunta, aunque es muy típica, me interesa saber cuál es tu respuesta, y es ¿qué consejo le darías a personas como los que pueden estar aquí, que son jóvenes, que están en la universidad y que les gustaría labrarse un futuro dentro del mundo de la literatura? Pues que se lean el libro. Que se estudien la plegaria. No, pues que, no sé, primero yo les diría que prueben a no escribir, y si les va bien sin escribir, que se olviden de escribir. Eso es lo primero. Pero si ven que ya no pueden vivir sin escribir y que esto les arrastra, pues entonces que lean, que escriban mucho, que tengan paciencia, que sobre todo que saquen a la luz su mundo interior, porque lo que define a un escritor es el mundo interior que tenga, ¿no? Aquello que sus ciegas marcas, como decía Freud, ¿no? Y que vaya sacando sus temas, sus demonios, lo que se han llamado siempre los demonios literarios, ¿no? Y todo esto se consigue escribiendo y leyendo, escribiendo y leyendo, escribiendo y leyendo. Y luego el consejo que le dio Antonio López a los pintores jóvenes, que se alimenten bien porque el camino es largo.
Luis, dices que no es... Hay un momento que dices que no tienes oficio, tienes trabajo. ¿Cómo que cómo? Pues es decir, hay un momento que dices que no tienes oficio. Sí. Y yo te pregunto si oficio no tienes y trabajo tienes. ¿Es un trabajo escribir? Un trabajo, es que no sé, un trabajo, yo es que la palabra trabajo para mí es una palabra maldita. Yo no, escribir no es un trabajo. Para mí no, porque además yo lo que más odio en el mundo son los jefes y es el trabajo. Para mí la maldición bíblica está muy bien puesta ahí. Está muy bien puesta para joder a la criatura humana. O sea, ¿cómo es? El sudor de eso, del sudor de tu frente, y te trabajarás y no sé qué, el sudor de tu frente. Para mí esta es una maldición que no se puede elegir mejor. O sea, en adelante vas a hacer esto. Vas a depender de un jefe, te van a putear, te van a no sé qué. Y yo siempre he odiado, porque a mí me pusieron a trabajar con 14 años. Mi padre, porque era mal estudiante, me puso a currar, estuve en oficios, en fin, ¿no? Por ahí lo cuento en algún lado. Y entonces yo lo que más odio en el mundo son los jefes que te manden y te obligan a trabajar, y lo que detesto es trabajar. Yo no quiero trabajar, yo quiero escribir. Yo quiero escribir y leer. Esto es lo que yo hubiera querido ser pequeño rentista, como Flaubert, para poder dedicarme a leer y a escribir sin pensar en el trabajo. Y para mí el tener que ganarme el pan, para mí ha sido una maldición siempre, y he soñado con eso, y todavía sigo soñando que todavía que ando mal de dinero y que me tengo que ganar el pan. Es una de las pesadillas, ¿no? que no cesan. De manera que no, escribir no es un trabajo, no, para mí no es un trabajo, tampoco es un oficio, porque oficio, bueno, en vez de, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué en vez de novelista ponemos poeta? El poeta es un oficio, poeta, es ridículo, no suena bien. Pero si más veces ponemos oficio, novelista o escritor, y parece que suena mejor, ¿no? Bueno, pues yo, que soy un poeta frustrado, en cierto modo, porque yo empecé escribiendo poesía con 15 años y tal, pues para mí esto no es un oficio, porque un oficio es cuando vas a lo seguro, cuando tienes un coche que no sabes si te va a frenar, si la dirección te va a llevar para acá o te va a llevar a la cuneta, joder, pues menudo oficio, ¿no? De manera que yo no veo que esto, yo no, la palabra profesional tampoco me gusta, salvo naturalmente cuando merece, o sea, cuando tiene que existir esta palabra. Si yo voy a un hospital y me tengo que operar, yo creo que me opera un profesional, claro, no un aficionado, por supuesto. Y si me monto en un avión, quiero que sea un profesional, no un aficionado. Pero a la hora de escribir yo me considero más aficionado que profesional. Y en ese caso yo no sé si los lectores deben confiar más en los escritores aficionados que en los profesionales. Estoy diciendo chorradas. No. No sé. ¿Había una pregunta por ahí? Sí. Muy buenas tardes. Buenas. Me gustaría preguntarle algo, porque usted ha hablado de la inspiración antes. ¿De inspiración? De inspiración. Y también ha hablado de la música. Ajá. Me gustaría saber cuál es, o bien la relación, o bien las diferencias que usted encuentra en cuanto a la inspiración musical, porque usted toca, por lo que he entendido, y la inspiración a la hora de escrita, porque son lenguajes muy diferentes y cada uno tiene un modo de expresión. Claro. Sí, ya me gustaría contestarte. Yo he sido guitarrista, por lo tanto he sido músico, pero soy guitarrista flamenco. Y los flamencos no sabemos solfeo, no sabemos música escrita, pero bueno. Pero ahí está Paco Lucía, que sin saber música, fíjate lo que ha compuesto, que es una locura, ¿no? No lo sé, yo creo que más, en todo caso, el músico se acerca al poeta, no al novelista. En el novelista interviene mucho más la razón, es otra cosa. Pero no lo sé, no sé, porque yo es que me cuesta meterme en la mente de un músico. Yo más bien soy un intérprete, porque yo no era compositor, no tenía talento para componer con la guitarra, entre otras cosas porque no conocía bien, no conocía la armonía, no conocía el mástil de la guitarra bien, no sabía manejarme, no sabía expresar en la guitarra la música que yo pudiera tener en la cabeza, ¿no? Me faltaba ese componente técnico necesario, ¿no? para traducir los sentimientos en música, ¿no? Pero yo creo que es más o menos lo mismo, sobre todo si hablamos de poesía, porque el arte más puro que hay es la música. Como decía Schopenhauer, dice, si alguna vez
el mundo desaparece y todo lo humano desaparece, podría seguir la música. Es lo único que podría seguir, ¿no? Porque es lo más puro, es la manera más pura de expresar los sentimientos. Y después de la música yo creo que viene la poesía, que es lo que más se acerca a la música, ¿no? Pero no sé, supongo que no lo sé, no lo sé. ¿Tú eres músico? No, tenía por un momento, sí, supongo que es una mezcla de técnica, porque sin técnica no hay ni hay música ni hay poesía, ¿eh? Bueno, poesía puede que haya un poco más, pero también es, no lo sé, pero ¿qué te voy a decir? De verdad, no lo sé, eso, ¿quién sabe eso? Si eso no te puede responder nadie. Pero son momentos, todos sabemos que hay momentos estupendos en la vida en que te levantas por la mañana, te miras al espejo y te encuentras más guapo que otras veces, ¿no? De pronto te encuentras más listo, te encuentras más no sé qué, más ocurrente, más todo. Eso es la inspiración, de pronto te encuentras vivo, te encuentras que se te ocurren cosas. Supongo que en la música, porque tanto para la poesía como para la música hay que entregar el tiempo a esto. O sea, uno tiene que entregarse a esto. Si no, las musas no vienen. O sea, si no trabajas y no estás en lo que estás, las musas no vienen, ¿no? Ni en ningún arte, ¿no? La calma, ¿no? La calma y el momento, esperar el momento. Y a veces, muy a menudo, yo lo he notado como novelista, muy a menudo hay días que no se te ocurre nada, no sabes cómo salir del atasco en el que estás, no sabes qué escribir y tal, pero sin embargo persistes ahí. Y ese día no te sale nada, al otro tampoco, pero al otro a lo mejor sí. Y en ese momento es porque has estado como ablandando la materia, de algún modo has estado preparando para que en un momento dado de pronto ¡vum!, la inspiración te visite. O sea que la inspiración y el trabajo, la constancia, la tozudez, a veces van muy unidas, ¿no? El estar día a día, ¿no?, trabajando, hace que efectivamente de pronto aparezcan esas iluminaciones, ¿no? Más no sabría qué decir. Buenas tardes, también. Sí, muchas gracias por tu libro. A ti, muchas gracias. Y precisamente cuando estás hablando en el capítulo este del niño y el sabio, mencionas que les recomiendas a tus estudiantes que se compren un cuaderno pues nuevo, gordo, amoroso y bonito. Y luego les vas diciendo que no se esmeren demasiado en la escritura, que no son escritores ni falta que os hace. Y luego hay una afirmación que me llama la atención y que te pediría que desarrollaras un poco brevemente. Dices, la originalidad y la inspiración no es solo potestad de los autores, sino también de los lectores. ¿De qué manera el lector puede ser también original o llegar a la originalidad y a la inspiración? Hay lectores inspirados. La inspiración no es solamente potestad del escritor. El escritor escribe con inspiración a veces, ¿no? Pero también es el lector. Hay lectores inspirados y lectores no inspirados. Y creo que se ha hablado mucho de la originalidad y de la inspiración de los escritores y muy poco de la originalidad y de la inspiración de los lectores. Por eso te pregunto. Hay críticos, efectivamente, no hablo de los críticos de periódicos necesariamente, sino hablo de qué sé yo, ¿cómo se llama este? Bueno, grandes filósofos y demás, lectores que han dejado constancia de que se han dejado el alma en la lectura y de algún modo son creativos. El Quijote, por ejemplo, ha dado lugar a grandes inspiraciones, ¿no? Ortega y Gasset, Luis Rosales, Torrente Ballester, cantidad de gente que ha escrito, ¿no?, sobre el Quijote y que realmente son lectores creativos, ¿no? Pero tampoco hace falta escribir. Yo creo que esto yo con esto lo que intentaba decir a mis alumnos, que a la hora de leer intentaran de alguna manera decirle al autor, vale, hasta ahora tú has escrito esto y me lo has entregado a mí, vale, ahora es mi momento.
Y ahora yo te diré si esto sirve o no sirve. Yo te diré qué es lo que me dice. Ser dueño y señor del texto, que el lector, que la soberanía del texto pase del escritor al lector. Y que el lector vierta también sus experiencias personales en lo que está leyendo, ¿no? Y que haga de la lectura un asunto personal y un asunto original. Decía Brodsky, el gran poeta ruso, que podemos compartir una manzana, un taxi, un amante, una copa, podemos compartir muchas cosas, pero no podemos compartir un poema o una sinfonía. Podemos todos juntos escuchar el poema o escuchar la sinfonía, pero cada uno recibe un mensaje distinto. Porque no, el mensaje es cada uno lo interpreta a su manera. Y uno lee un poema de Machado o escucha una sinfonía de fulanito, de no importa cuál, y cada uno le despierta vivencias distintas, asuntos distintos, de manera que el lector hace distinta. Cada libro es distinto gracias al lector. El Quijote no es el Quijote que escribió Cervantes, es el Quijote más la lectura de miles de lectores que ha habido desde entonces y que han ido enriqueciendo esa obra con sus lecturas personales. Y ahora el Quijote es la suma de lo que escribió Cervantes, más de los miles o millones, no sé, de lectores que han leído ese libro, ¿no? Y entonces todo eso se va sumando. Que la originalidad no es potestad solamente del escritor, sino también, naturalmente, del lector, vamos, o del que escucha música, o del que ve un cuadro, o yo qué sé, ¿no? Gracias. No, más o menos. Bueno, muchas gracias por venir. A ti. Ha hablado de la transmisión del autor, que el autor transmite a los lectores un texto o una obra, y quería preguntar, antes de transmitirlo a los lectores, ¿cuándo dice usted, este libro ya está, o sea, ya lo he terminado? ¿Cuál es el proceso de terminar el libro? ¿De terminar el libro? En realidad... Hay un momento en que, yo no me acuerdo quién decía, que hay un momento en que cuando sigues corrigiendo y empiezas a empeorar el texto con las correcciones, ese es el momento de dejarlo, ¿no? Cuando ya las correcciones empeoran el texto, ¿no? Pero es verdad que uno nunca acabaría de corregir un texto. Que hay un momento que es el decir, bueno, ya vale, ¿no? Porque es que eso puede llegar a ser una especie de locura. O sea, alguien se puede volver loco con esto, ¿no? De no acabar nunca, de buscar la perfección, pero esa perfección es ilusoria, no existe, o sea, no, la página perfecta no existe, eso lo dice Borges muy bien dicho. Uno quisiera escribir la página perfecta donde si quitas una coma y no digamos o mudas una palabra, toda la página se viene abajo. Sí, todos hemos aspirado, yo creo que todos los escritores hemos aspirado alguna vez a escribir la página perfecta, pero la página perfecta es cualquiera del Quijote que ha sobrevivido a todo tipo de correctores, de ratas, de piraterías, etcétera, ¿no? Y ahí sigue, ¿no? Y ahí sigue vivo. O sea que hay una ilusión en esto de la perfección. Y entonces hay un momento en que ya en que ya es absurdo. Pero yo creo que cuando uno ya ha escrito lo suficiente, ¿no? Sabe que hay un momento en que ya no se puede ir más allá, ¿no? Y hay un momento en que ya te resignas o te rindes, ¿no? Porque si uno escribiera la novela que uno tiene en la cabeza cuando empieza a escribir, escribiría la mejor obra del mundo. Uno tiene en la cabeza la Torre de Babel, que llega hasta el cielo, ¿no? Pero claro, luego te puedes escribir y llegas al segundo piso, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Pero uno aspira a mucho y se queda en lo que se queda, ¿no? Pero siempre un escritor tiene que aspirar a decir lo inefable, y creo que el arte en general, el sueño del arte es decir lo inefable, y se consigue decir lo inefable a veces, ¿no? Que duda cabe que la poesía, la música, la literatura, todo tipo de literatura, todo tipo de consigue a veces, si no decir lo inefable, rozarlo, aquello que sabemos que está muy dentro de nosotros, que no se puede decir, que nunca alcanzas a decirlo, porque
porque es un sueño, quizá porque es un sueño. Por eso Ícaro no llegará nunca al sol y la Torre de Babel no llegará nunca al cielo. Son mitos que hablan de ese empeño del hombre, en decir lo que no se puede decir, en alcanzar lo inalcanzable, en decir lo inefable. Pero coño, en el intento, que no te quiten el intento, en el intento está la gloria. No en la consecución, sino en el intento. Dejarte la piel en el afán de decir lo inefable. Luego, claro que no lo vas a decir, pero oye, pero ahí estamos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, creo que podríamos estar mucho más tiempo aquí escuchando a Luis Landero, pero llevamos 1 hora y media y casi que podríamos cerrar. Yo lo que vosotros digáis, no sé. Casi ha sido un gusto de verdad que estéis aquí, me he sentido muy bien con vosotros y muchas gracias. Muchas gracias.